Hoy vamos a empezar a ver todo el tema del equilibrio general. Pero empecemos todo por partes. Supónganse que hay dos mercados. El de tomates y el de pepinos. Obviamente, al hablar de esta relación de tomates y pepinos, al hablar de la producción de tomates, también tendríamos que hablar que detrás de la oferta de tomates hay un proceso de producción que lleva costos. En el proceso de producción, y en parte de esos costos, como ya hemos visto, hay una parte de capital variable. La gran parte de capital variable que muchas veces contamos o ejemplificamos son la relación con la relación de los trabajadores, el mercado de trabajo. Ya nosotros vimos cómo se determina la curva de demanda de factores. Esa curva de demanda sería la curva de demanda del factor trabajo. Y obviamente, la oferta de trabajo nos está indicando que a medida que aumenta el precio del factor trabajo, que en otros términos, en términos vulgos, vamos a decir el salario, a medida que aumenta el salario, mayor cantidad de personas están dispuestas a ofertar su mano de obra. Por eso, la oferta de trabajo también tiene una pendiente positiva. Tanto ocurre tanto en el mercado de tomates como en el mercado de pepinos. Vamos a suponer que alguien dice, en algún estudio científico dice, los jitomates generan una gran capacidad de intelectual o generan más fuerza, son más sanas que otros alimentos, o cualquier cosa que se diga de jitomate. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente va a adquirir mayor cantidad de jitomates. Si estamos en un punto de equilibrio, con donde se compran T1 de jitomates a un precio P1, teniendo un punto de equilibrio en el punto A, donde está la oferta de jitomates, la demanda de jitomates, entonces lo que va a aplicar es que los consumidores van a comprar mayor cantidad de jitomates. Esto hace que la curva de demanda se desplace de D a D', ubicando un nuevo nivel de equilibrio en el punto B, aumentando, obviamente, la compra de jitomates al precio P2. ¿Sí? Continuamos. Esto también va a generar que al aumentar la demanda de jitomates al precio P2, también va a hacer que muchos trabajadores se desplacen hacia el mercado de los jitomates. O las empresas digan, necesito más recolectores porque aumentó la demanda de jitomates y yo tengo que satisfacer esa demanda. Por lo tanto, las empresas también aumentan el contrato de trabajadores, haciendo que la empresa empiece a contratar un mayor número de recolectores de tomate, desplazando el contrato de trabajadores de L1 a L2, lo cual implicaría que aumentaría el salario de W1 a W2, ¿sí? Al aumentar el salario, también mayor cantidad de trabajadores están dispuestos a ofertar su mano de obra en este mercado.
Ahora, ¿qué pasaría con el pepino? Vamos a suponer que el pepino es un bien sustituto del tomate, de los tomates. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la gente, al aumentar su demanda de jitomates del punto A al punto B, de T1 a T2, puede disminuir la compra de pepinos. ¿Por qué puede ser un sustituto? Bueno, porque están las ensaladas y el pepino es un sustituto del tomate en las ensaladas. Entonces, aumenta la compra de tomates de T1 a T2 y disminuye la compra de pepinos de P1 a P2. Es decir, disminuye la demanda, disminuyendo y se desplaza la curva, la línea de demanda de D a D', ubicando un nuevo equilibrio en el mercado de pepinos del punto A al punto B. Esto hace que las empresas que se dedican a la producción de pepino están forzadas a disminuir, a despedir gente en la producción de pepino. Así que despiden recolectores de pepino de L1 a L2, reduciendo su salario de W1 a W2. Obviamente, estos trabajadores se estarían desplazando hacia la recolección de jitomates. Pero ¿qué pasa? Al aumentar el salario, lo que está ocurriendo es esto. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a explicarlo de una mejor manera. Ahora sí, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que está aumentando el salario. Al aumentar el salario, está obligando a aumentar los costos. Pero al aumentar estos costos, está obligando a reducir los costos marginales. Este aumento en los salarios ante el aumento del contrato no está haciendo que los costos marginales aumenten. Al contrario, está haciendo que los costos marginales disminuyan. Al disminuir los costos marginales, entonces la curva de oferta se reduce. Ya sabemos que la oferta es una función del costo marginal. Y por tanto, al disminuir el costo marginal, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, teniendo o provocando que aumente más el precio a P3 y reduciendo de T2 a T3 la cantidad de jitomates, teniendo como punto final en el mercado de jitomates el punto C. Y bueno, ya vimos que hay desplazamientos de la curva de demanda, ya vimos que hay desplazamientos de la curva de oferta. Ahora, ¿cómo se resuelve esto en un mercado de equilibrio? Vamos a ver. Muy bien, ¿qué está implicando el ejemplo anterior, el ejemplo ya explicado? Lo que está implicando es que ante el aumento en la demanda de un bien, está obligando que disminuya la demanda de otro bien. ¿Sí? Y eso está obligando o haciendo que la demanda de ese bien que está cayendo, como es la del caso del pepino, se reduzca el mercado de trabajo. Al reducirse el mercado de trabajo, toda esta gente se está desplazando al mercado de trabajo de los tomates. ¿Por qué? Porque están ofreciendo más salario y entonces les es más atractivo ir a ese mercado, a la población que fue despedida del mercado de los pepinos.
Esto está haciendo que el mercado del tomate esté incrementándose. Se está desplazando el mercado de trabajo. ¿Cómo podemos leer esto? De una manera muy simple. A medida que aumenta el mercado de un bien, disminuye el mercado de su bien sustituto. Mientras aumenta la demanda de un bien, disminuye la demanda del otro. Y esto obliga a que aumente la producción del bien que está aumentando la demanda y disminuye la producción de aquel bien que está disminuyendo su demanda. O dicho de otra forma, mientras aumenta la producción de un bien, el otro disminuye. Punto. Se acabó. ¿Cómo podemos leer esto? Esto lo podemos leer a través de la llamada frontera de posibilidades de producción. Vamos a decir que todo lo que aquí está dentro se le llama conjunto de posibilidades de producción, y todo lo que está a lo largo de esta línea es la frontera de posibilidades de producción. Veamos. Mientras está produciendo T1 de tomates, se están produciendo PP1 de pepinos. Si hubieran dicho, no, los tomates son malos, no son buenos para la salud, o que digan, no, los pepinos son lo mejor, que es lo que hay que comer, hace más productiva la gente, hace más inteligente, X o Y. Lo que implica es que disminuye la producción de tomate, porque disminuye su demanda. Y esto obliga a que la gente del mercado de trabajo del tomate se desplace al mercado de trabajo del pepino, aumentando la producción del pepino. Caso contrario. ¿Cómo es el ejemplo? Aumenta la producción del tomate, disminuye la producción del pepino. ¿Por qué? Porque los trabajadores se desplazan de la producción del pepino a recolectar tomates. Eso es lo que está haciendo la frontera de posibilidades de producción. Vamos a llamar Y, ya sea a los tomates o a los pepinos. Sabemos que el producto marginal del factor 1, vamos a suponer igual esta razón, es una función diferencial de la función de producción, que sabemos que es igual a la derivada de la función de producción con respecto al factor x1. Pero no me voy a enfocar a esa parte. Ya lo sabemos. El producto marginal de 2 del bien Y es la diferencial de la producción de Y con respecto al factor x2. Y sabemos que la relación marginal de sustitución técnica es el producto marginal de 1 sobre el producto marginal del 2, en cualquiera de los dos bienes, tomates o pepinos. Lo cual, si vemos medios por medios, extremos por extremos, tenemos que es esto, el cambio del factor x2 a medida que aumenta o disminuye el factor x1. Por tanto, ¿qué tenemos? Que la frontera de posibilidades de producción está implicando que la relación marginal de transformación
De un bien vamos a llamarle a los tomates 1 y del otro bien, los pepinos, vamos a llamarle 2. Nos está diciendo que toda esa frontera de posibilidades de producción está indicando todos los puntos en los cuales la relación marginal de sustitución técnica es igual, ¿sí? Aquí es igual, 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 aquí es igual. Todos esos puntos, ¿sí? Eso es lo que nos está indicando la frontera de posibilidades de producción. Todos esos puntos en los cuales las relaciones marginales de transformación o relaciones de sustitución técnica entre ambos bienes es exactamente igual. Eso es lo que nos está indicando la frontera de posibilidades de producción. Por eso, todas esas pendientes que nos representa la frontera de posibilidades de producción también se le puede llamar relación marginal de transformación técnica. Relación marginal de transformación técnica. ¿Por qué razón? Porque hay un desplazamiento en la producción de un bien a fin de que aumente o disminuya el otro. ¿Por qué? Porque los factores, aquí tenemos que suponer que los factores de producción pueden trasladarse de un sector a otro. Y esto implicaría que si mientras los recolectores de jitomate se pueden trasladar hacia la producción, hacia la recolección de pepino, también los recolectores de pepino se pueden trasladar a la producción de tomate, haciendo estos cambios de producción sin que varíen, sin que cambien las relaciones de sustitución técnica de ambos bienes. Continuamos. Ahora bien, la frontera de posibilidades de producción, como ya se ha demostrado, como ya se ha señalado, muestra todas las condiciones de oferta. Ahora se han añadido las curvas de utilidad, ¿sí? Estas curvas de utilidad, estas curvas de indiferencia, que muestran las posiciones de demanda de los consumidores. Todas esas condiciones. Es claro que este modelo alcanza un punto eficiente en el sentido de Pareto cuando existe una tangencia entre la curva de utilidad, esta curva de indiferencia, con la frontera de posibilidades de producción. Vamos a verlo un poco, vamos a verlo de una manera más detenida. Para empezar, tenemos diferentes curvas de indiferencia, U1, U2 y U3. La curva U1 está proporcionando una utilidad máxima. La U2 está proporcionando una utilidad máxima que está disponible en la economía que estamos explicando acá. Pues hay limitaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en la economía los recursos son escasos. Vamos a notar
que esta noción de eficiencia en el sentido de Pareto tiene dos componentes. Primero, ya lo dijimos, la frontera de posibilidades de producción, que es el componente de la oferta, ¿sí? Y vemos que cualquier punto adentro de la frontera de posibilidades de producción es un conjunto de posibilidades de producción, pero no se están eficientando el uso de recursos. Por tanto, cualquier punto dentro del conjunto de posibilidades de producción sería un punto ineficiente. Es la eficiencia que tenemos acá y acá en T1 y PP1. También tiene un componente de demanda, que es precisamente esta curva de utilidad. Obviamente esto va a reforzar la noción de que la meta final de la actividad económica es mejorar el bienestar de las personas. Es decir, el punto A es un punto de bienestar entre la producción y la demanda de las personas. Esta asignación eficiente en el sentido de Pareto, que se muestra en el punto A, se está caracterizando por la tangencia entre la frontera de posibilidades de producción y la curva de indiferencia del consumidor, ¿sí? La curva de utilidad. Si vemos, la pendiente cada vez más profunda de la frontera de posibilidades de producción muestra que la producción de tomates se vuelve cada vez más costosa mientras que su producción aumenta. Eso ya lo hemos visto. La producción está aumentando. Y obviamente, como hay más trabajadores que se están desplazando del pepino a los tomates, están aumentando el trabajo, porque está aumentando la demanda de trabajo en el mercado de tomates. Y está aumentando el salario de los recolectores de tomates, ¿sí? Está siendo más costosa la producción de tomates a medida que está aumentando la producción de tomates. Eso ya lo hemos visto. Por tanto, la pendiente de la curva de indiferencia muestra cómo las personas están dispuestas a canjear un producto por otro en el consumo, ¿sí? Que es precisamente la relación marginal de sustitución, que ya hemos visto que es la utilidad marginal de uno, del bien 1, y la utilidad marginal del bien 2, ¿sí? Teniendo una curva de utilidad con los bienes Y1 y Y2. Pongamos Y1 son los tomates, Y2 son los pepinos. Esta misma pendiente se hace más plana a medida que la gente consume más tomates, buscando mantener el equilibrio en lo que tiene. Por tanto, la tangencia que aquí vemos muestra que una señal de eficiencia es que todos esos costos, algunos le llaman costos de oportunidad, de los productos que se fabrican, deben igualar la tasa a la que las personas están dispuestas a negociar estos productos entre sí. Es decir, se tiene que lograr que la relación marginal de sustitución sea igual a la relación de sustitución técnica del bien 1, que ya sabemos que la relación de sustitución técnica del bien 1 es igual a la relación de sustitución técnica del bien 2 a lo largo de toda la frontera de posibilidades de producción, lo cual indica que la relación, para que lograr la eficiencia en el sentido de Pareto, la relación marginal de sustitución es igual a la relación marginal de transformación técnica.
Y por tanto, de esta forma, una asignación eficiente vincula la información técnica acerca de los costos relativos del lado de la oferta del mercado con información acerca de las preferencias del lado de la demanda. Es decir, no podemos entender la oferta si no podemos entender tampoco la demanda. Si las pendientes no fueran iguales, como en el caso del punto B, no podemos hablar aquí de un punto de eficiencia en el sentido de Pareto, porque la relación marginal de sustitución no es igual a la relación marginal de transformación técnica. O mejor dicho, no va a ser igual a las relaciones de sustitución técnica de ninguno de los dos bienes. Como hemos visto a lo largo del curso, la finalidad de la economía es hacer un uso más eficiente de los recursos y de los bienes. En el caso de la producción, saber utilizar de la mejor manera los recursos para eficientar la producción. Mientras que por el lado de la demanda es eficientar el consumo a tal grado que se maximice el mayor grado de satisfacción, lo cual nos otorga este punto A. Con esto se está dando por acabado este curso de Microeconomía 1. Yo espero